Hola a todos, hoy es un día muy especial para CRD porque celebra su 10º aniversario. 10 años en los que la marca ha fraguado su leyenda, podríamos decir, porque es una marca reconocida en toda Europa, en todo el mundo, ya que ha hecho motos customizadas únicas que han destacado siempre por su diseño. Hoy, de hecho, vamos a ver una muy especial que sirve como homenaje a estos 10 años, pero antes vamos a conocer a Juan López, su nuevo director general. Juan, ¿cómo estás? Bien, y tú, Sergio, muchas gracias por venir a ayudarnos a presentar esta obra de arte. Un placer estar aquí contigo y con todos los seguidores de CRD. Juan, más allá de la moto que vamos a ver en breve, hay un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto en el que tú vas a liderar, en el que CRD da un paso más, ¿no? Tú tienes mucha experiencia, has sido director general de GasGas, llevas vinculado a la moto toda la vida, has sido instructor, director de un equipo también en el Dakar. Cuéntame, ¿cómo es ese proyecto de CRD? Bueno, ese proyecto de CRD lo primero es muy ilusionante, muy serio, muy solvente y muy puesto ya en marcha. Desde el primer día que me llamó Jaime para colaborar con esta compañía, pues lo pusimos en marcha. Es muy bonito porque en CRD hay un equipo que te permite trabajar muy ágilmente, muy dinámicamente y bueno, ya estamos moviendo Oriente Medio, estamos moviendo Centroamérica, estamos moviendo igual un punto cardinal de Europa y sobre todo la zona de Norteamérica. ¿Y cómo piensas tú que has trabajado en marcas, como decía antes, como GasGas, en la que has hecho que evolucionase el proceso de fabricación, la calidad, que hiciese mejores motos? ¿Cómo va a ser tu trabajo aquí en CRD? Bueno, mi trabajo, por ser director general, yo no tengo nunca el concepto de estar por encima es una parte ejecutiva, pero también está la parte muy pasional que necesita este mundo, el mundo de las motos. Tú lo conoces como yo, tú y yo hemos estado en MAN y sabemos lo que es ponernos la piel de gallina allí. Total. Este mundillo necesita la pasión, pero necesita también la seriedad, y más en una marca tan reconocida como esta, para dar otro paso más a nivel de acabado, a nivel estético, por supuesto, a nivel dinamismo. Todo eso es lo que empezamos a implementar ya a partir de esta joya que vamos a presentar hoy. Esta es una joya que veremos enseguida, que sirve como homenaje. Tiene una historia muy bonita, a ver si luego nos la cuentas. Claro. Pero va a haber más, ¿no? O sea, va a haber, vosotros hacéis motos de calidad, hacéis pocas motos de calidad, pero ¿cuál es el plan para 2021? Para 2021 es doblar la producción que hemos tenido este año. Hay una idea muy bonita que ya la estamos poniendo en marcha, empezamos ya con dos de ellas para rememorar ciertas carreras a nivel mundial vinculadas al mundo de la moto, o no, ya veremos a ver, pero sin descuidar esa imagen que nosotros tenemos, ni ese dinamismo, ni toda esa calidad que tienen y que vamos a aumentar en nuestras motos. ¿Y cuánta gente hay detrás de este proyecto? ¿Cuánta gente? ¿Cómo se va a trabajar detrás de CRD, de lo que la gente ve en casa, esas siglas de CRD y esas motos? Pues mira, va a haber un equipo importante tanto a nivel mecánico. Tenemos a otra joya que es Marcos Castro. Yo me coloco en el último lugar. Tenemos gente en comunicación, tenemos gente en marketing, tenemos gente en operaciones para todo el tema de envíos. Solo las cajas en las que mandamos estas motos ya son verdaderas obras de arte, déjame llamarles así. Tengo un amigo que es Jaime Colsa, que es el dueño de CRD, de esta maravilla de empresa, que yo le he oído decir muchas veces que el arte nos permite ser más felices y por tanto nos hace mejores personas. Yo cuando miro esta CRD, esta 2020, me acuerdo mucho de esa frase y estoy ahora más convencido de nunca que tiene razón. Pues mira, ahora que has hablado de esta 2020, que es una joya, la CRD 2020, y de Marcos, ¿qué te parece si vemos ya la moto? Vamos a ver esa máquina. Vamos para allá. Vamos. Bueno, Juan, sorpresa para todo el mundo, incluso creo que para su dueño, porque no la ha visto nadie todavía esta moto, ¿no? Bueno, la has visto tú antes de taparla, no vamos a engañar a nadie. Y aquí está Marcos. Marcos Castro. Pasa, Marquitos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues os voy a enseñar la moto. Marcos es el artista de la casa. Eso te iba a decir, que antes de que nos la enseñes, vamos a ponernos un poco, que la gente sepa quién eres y por qué la vas a descubrir. Porque tú llevas en CRD desde la número 14, o sea, has hecho, si no me equivoco, has hecho más de 100 motos
¿no? Sí. Hasta la fecha. Sí, de 100 hasta ahora. Y cuéntanos un poquito cuál es ese secreto de tu trabajo o qué tienen las motos de CRD que las haga diferentes, porque tú has estado detrás de todas ellas. Pues vamos a ver, para mí lo que tienen es mucha ilusión y mucho trabajo personal y mucha pasión, sobre todo mucha pasión en hacer la moto y en hacerla bien y saber que no es una moto convencional, una moto de uso como puede tener cualquiera que vaya a trabajar. Es una moto única para un cliente único y generalmente es un sueño. Un cliente tiene un sueño y se lo estás haciendo. No es algo, ¿cómo te diría? Algo que haces, da igual. O sea, no, hay que hacerlo bien, porque es un sueño. O sea, tienes que centrarte en que es el sueño de alguien lo que estás haciendo. Eso ha sido durante 115 motos, pero esta además de un sueño de alguien, me imagino que para ti era una responsabilidad, ¿no? Porque tiene un trabajo especial, ya que el dueño es, claro, el dueño de la marca. Es para el dueño de la marca. Es una moto además que es una moto especial para él y había que hacer algo especial. O sea, había que lucirse un poco más. Pero es que a veces es más complicado, porque como bien dices, después de más de 100 motos, ir siempre evolucionando cuesta cada vez más, es más difícil. Pero bueno, creo que lo he logrado. Bueno, y antes de descubrirla, la moto tiene una historia interesante también porque hay una parte sentimental asociada a Jaime Colsa, que es el dueño de la marca, ¿no, Juan? La moto tiene una historia preciosa porque Jaime, cuando tenía 10 años, estaba un día en su casa y apareció un amigo de la familia con una R100. Bueno, ya has dado una pista, una R100, o sea, Sí. Aquí debajo ya sabemos que hay una ya he R100. hecho el spoiler. y bueno, recién estrenada y se la fue a enseñar a su familia y a Jaime, pues resulta que se subió atrás y le dio un paseo en la moto, en el año 80, la moto que tantos años después ha sido para él pues la celebración de otro de sus éxitos, como es esta moto, esta CRD 2020. Marcos, yo creo que es el momento de descubrir la CRD 2020. Bueno, pues Vamos a ello, ¿no? aquí la tenéis. Bueno, pues esta maravilla es la CRD 2020. Marcos, vaya trabajo, qué pasada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Cuéntame cómo ha sido el proceso de preparar esta moto, de customizar esta moto, esta R100 que hemos dicho del año 80. Bueno, pues partimos de una BMW R100 RS del año 80. Lo primero que hicimos fue desmontarla completamente. Empezamos a construir su chasis, adaptamos su chasis. Luego hicimos el motor, desmontamos el motor completamente. Se ha rehecho entero. Tú siempre dices que la restauras antes de customizarla, ¿no? Sí, básicamente cuando trabajas con motos de 40 años, primero hay que restaurar la moto y luego hay que customizarla. Entonces, es algo evidente porque con la edad que tienen, porque es muy complicado tener una moto con 40 años que esté nueva para no hacerle nada. Es prácticamente imposible. Y más estas motos que son muy fiables y todas tienen muchísimos kilómetros. Y entonces, ¿cómo has llegado a lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo has llegado hasta este punto? Decías subchasis vuestro, ¿no? Sí, su chasis CRD, característico. Y bueno, pues luego lo que empezamos fue a diseñar un poco la forma de ponerle un tren delantero que fuese mucho más ágil y dinámico. Hemos elegido un tren delantero de una Kawasaki ZX6R. Le adaptamos luego unos discos de 320 milímetros con unas piezas Brembo Sí. para que hubiese una frenada en condiciones. Y amortiguadores ISS detrás, ¿no? Amortiguadores ISS para compaginar el Con la tren cabina que delantero. tienes delante, claro. Me gustan mucho los mandos que son minimalistas. Sí, en este caso opté por poner algo más moderno, ¿Sí? salir un poco de lo que estamos haciendo hasta ahora e integrarlos todos en la parte izquierda. Hay un punto también muy interesante que es la simetría, Juan, que tiene esta moto. Bueno, aquí en este trabajo Marcos y yo le hemos dado muchas vueltas y yo le comenté a Marcos, me hacía mucha ilusión buscar muchas simetrías al ser un motor twin, al ser un motor boxer. Quería desde adelante ver twins en todas sus partes o la mayoría y ver twins desde atrás. Bueno, pues tenemos dos espejos, dos torretas en los semimanillares, los dos cilindros, los dos carburadores, los dos escapes, los dos pilotos traseros y desde atrás da la misma sensación. La moto sigue una línea muy continua, pero no recta, es muy redonda. La moto tiene una forma muy redonda y muy bonita, la verdad es que. Y luego hay detalles de artesanía como la coincidencia de los soportes del guardabarros, que coinciden exactamente alineando los radios de la rueda que a Marcos le llevó un fin de semana entero. Ese es un trabajo muy chulo, ¿eh? Sí. Porque cuando según en qué posición los radios se alinean, como dice Juan, eso tú lo tuviste que Sí, todo sí, artesanal, ¿no? sí, todo a mano.
Habéis cambiado también un poquito la altura, es una moto más baja, hecha un poquito a medida, ¿no? Un poquito más baja y con unas líneas diferentes, con la parte trasera diferente a otras motos. Sí, porque te digo, en este caso hemos querido cambiar, o sea, hacer algo distinto, que fuese dentro de la base del CRD y con la forma característica del CRD, hacer algo distinto. Y creo que con esto, pues, he dicho, lo hemos conseguido. Toque espectacular además de esta línea que la rematan neumáticos los Continental de KC, ¿no? Que ya rompen un poco con la estética tan brutal que tienen. Unos Conti que le dan un empaque a la moto todavía más bestia, más animal, que también está dentro de este guión, ¿no? Que tiene esta moto, ¿no? De decir, qué cosa más bonita, qué elegante, pero qué bestia, ¿no? Y los TK pues le dan ese toque. Y además se puede combinar fácilmente porque toda la parte está pintada en negra, toda la parte central, para poner otro asiento y otro depósito fácilmente. Sí, fácilmente, claro. Podemos cambiarla fácilmente de asiento, de depósito y hacer otra moto en poco tiempo. Algo que puede hacer la gente también que tenga una CRD en el futuro, ¿no? O Sí, sea, sí, incluso sí, puede adquirir diferentes Sí, sí, depósitos sí, y sí. cambiarlos en su casa tranquilamente. Fácilmente. Bueno, pues, ¿me vais a dejar que la pruebe o no? Tienes la llave puesta, solo tienes que llevártela. Pues está atento porque ya me lo han ofrecido, así que me voy a dar una vuelta y os voy a contar cómo va la CRD 2020. Pero además os animo a que estéis muy atentos porque este 2021 es un año en el que, ya nos lo ha contado Juan, y aquí tenéis a Marcos que ha hecho este trabajo, en el que va a haber muchos cambios y va a haber muchas novedades, así que no os las perdáis.